Hola chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva clase, ¿verdad? Pues bienvenidos novenos ABCD. Vamos a estar trabajando el día de ahora con ustedes un nuevo contenido, ¿verdad? Vamos a estar con señor también. Y pues sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de estudios sociales y cívica. Vamos a presentarles lo que es la agenda. Acá está, pues el saludo, la reflexión, contenido, el indicador de logro, el desarrollo de la clase y preguntas y respuestas, ¿verdad? Vamos a tener a señor Vero participando con lo que es la reflexión, ¿verdad? Si quieres aventura, lánzate a la lectura, pues corresponde el hablar un poco sobre la lectura, ¿verdad? En esta clase. Así es que va a estar señor Vero con ustedes, les va a estar explicando un poco sobre la reflexión. Los dejo con ella, chicos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, estudiantes de noveno grado. Pues es un gusto saludarlos esta mañana, ¿verdad? Gracias por haberse conectado tempranito. Vamos a trabajar lo que es el contenido socioemocional. Pues en el contenido socioemocional nos corresponde trabajar la lectura. Entonces, acá, ¿verdad? Algunos beneficios de la lectura, mejorar la concentración, gran entretenimiento, ¿verdad? Enriquece el lenguaje, que es muy importante, pues desarrolla mucho la creatividad, ayuda a tu memoria, incrementan también la habilidad de ser empático, te brinda información y el conocimiento, reduce el estrés, mejora tu ánimo, te introduce a un mundo de la fantasía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abren preguntas para estimular lo que es la reflexión, ¿verdad? Además de eso, pues son ventanas al mundo donde ustedes pueden desarrollarse, ¿verdad? Cuando una persona lee mucho, pues tiene muchas altas capacidades. Además de eso, pues mejora la concentración, te ayuda a mejorar la ortografía y la redacción, ¿verdad? Y te brinda información de conocimiento. Así que también a ustedes los felicito, ¿verdad? Porque sé que a muchos de ustedes les gusta leer historias, leer autores, ¿verdad? Están muy enfáticos en lo que es la lectura. Así que los felicito y pues sigamos así practicando la lectura, ¿verdad? Leyendo lo que son esas obras. Así que los dejo con señor Aima y esperamos sus aportes en el chat. Así que nos vemos más adelante con la explicación de la clase. Muchas bien, gracias. Muy bien, gracias señor Vero por el aporte ahí sobre los beneficios de la lectura, ¿verdad? Muy bien chicos, es importante que nosotros pues sigamos fortaleciendo ese beneficio, esa lectura, ¿verdad? Para que aprendamos mucho más. Los felicito, como ya dijo señor Vero también, los felicitamos por la entrega que ustedes tienen y sabemos que les gusta la lectura, les gusta leer, ¿verdad? Y pues esa es una de sus habilidades y el leer nos hace crecer, ¿verdad? Nos hace crecer. Pues ya nos explicaba los beneficios de la lectura, así que ánimo, los invito siempre a seguir practicando la lectura, pues a conocer un poco más, ¿verdad? Y esto nos brinda un mayor conocimiento, una mayor creatividad, una mayor memoria, ¿verdad? Y hacernos cuestionamientos, hacernos esas preguntas, ¿verdad? Que generalmente no haríamos si no tuviéramos un mayor interés, pero es así como a nosotros nos ejercita la mente y nuestro cerebro pues está funcionando con mucha más velocidad y vamos más adelante y eso es importante. Continuamos, les voy a presentar lo que es el contenido. Muy bien, acá está. Contenido, la libertad de expresión y pensamiento. Sí, libertad de expresión y pensamiento, principio y derecho democrático. Nuestro indicador de logro investiga y comenta críticamente casos donde
se denuncia o se pone de manifiesto la libertad de expresión, proponiendo medidas a partir del conocimiento de la legislación respectiva. Nosotros tuvimos un conversatorio muy interesante, ¿verdad?, sobre lo que era la libertad de expresión. Y pues es importante el expresar lo que nosotros sentimos, pero siempre y cuando respetando las opiniones de los demás. Es importante que esas medidas las tomemos realmente, ¿verdad? Y hagamos aportes que nos ayuden a crecer como personas. Muy bien, voy a dejar a señor Vero para que dé la introducción y les explique un poco acerca de lo que es el contenido. Hola, muy buenos días, estudiantes de noveno grado. Sean bienvenidos a la clase número 2. Ese día vamos a desarrollar lo que es la clase número 2 del periodo 4, el cual el día de ayer comenzamos a hablar, ¿verdad?, sobre la libertad de expresión. Y excelentes participaciones de cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque sí tienen mucho conocimiento acerca de este tema. Entonces vamos a seguir pues hablando un poquito más acerca de lo que es la libertad de expresión. Bueno, pues la libertad de expresión, después de los acuerdos de paz que se suscribieron en 1992, ¿verdad?, como punto de partida de una nueva etapa de la historia de El Salvador, pues antes de la guerra civil los medios de comunicación aceptaban la censura del poder político y militar y económico, ¿verdad? Incluso ellos mismos se autocensuraban. ¿Qué quiere decir la autocensura? Pues que implica el ocultamiento y abuso de poder y la corrupción en la administración pública, que quería decir que no denunciaban tales prácticas que eran nocivas para la sana convivencia social. En este sentido, pues se violaba uno de los derechos humanos que está prescrito pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue suscrita en 1948. Bueno, pues todo eso pues se anulaba, ¿verdad?, lo que era la libertad de expresión, y evadían su obligación de informar al público en forma veraz y objetiva. Pero algo ha comenzado a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que tenemos democracia y libertad de expresión. El proceso de democratización pues no es fácil, ¿verdad?, ni es inmediato, sino que depende en gran medida del apoyo que brindan los medios de comunicación y que informen objetivamente, que denuncien esos abusos de poder y la corrupción, lo cual pues contribuyen a la forma de opinar, ¿verdad?, públicamente, y que se garantice lo que es la libertad de expresión de todos los sectores sociales. Y los cambios políticos dentro de un marco democrático pues son la base para construir lo que es una sociedad mejor. En todas las sociedades pues se reconocen y se garantizan legalmente los derechos y las libertades que son fundamentales de todas las personas. Entre esos derechos pues está el expresar y difundir libremente el pensamiento, las ideas y las opiniones. A ese derecho pues se le conoce como el derecho a la libertad de expresión. Muy bien, ayer escuchábamos muy buenos aportes, ¿verdad?, a lo que hacía referencia a lo que son pues la libertad de expresión. Muy bien, ¿verdad? Estas sesiones pues nos sirven para abonar, dar aportes a lo que es el tema. Pues otro de los derechos, ¿verdad?, que se implica y que está plasmado en lo que es los derechos, pues hacemos también alusión al derecho a la libertad, ¿verdad? Como derecho a la libertad pues también comprende diferentes manifestaciones. Entre esas manifestaciones tenemos la libertad individual, que es la primera de las libertades, ¿verdad? No se puede ser cuestionada ni ser coartada de una manera arbitraria. ¿Por qué? Porque en un Estado de derecho la ley prevé sobre todos esos casos y pueden arrestar o encarcelar a una persona, tanto que esa persona no la pueden condenar desde un inicio, ¿verdad? Pues porque se presume lo que es la presunción de inocencia. Pues también a eso pues hacemos alusión a lo que es el derecho a la libertad. También tenemos el derecho a la circulación,
pues es la prolongación, ¿verdad?, necesaria de la libertad individual y debe ser garantizada por la ley. Toda persona puede desplazarse libremente e instalarse en la comunidad que sea de su elección, ¿verdad? El circular libremente no podría hacerse sin respetar las leyes y conseguir pues la seguridad. Todas estas restricciones pues son impuestas considerando lo que es el interés de toda población. Y tenemos también una tercera libertad, que es la libertad del estilo de vida. La Declaración de los Derechos Humanos pues reconoce el derecho a que se respete la vida privada, la protección domiciliar. Pues hoy en día hay nuevas tecnologías, ¿verdad? El videovigilancia, programas informativos, la intervención telefónica, etcétera. Todos esos pues se registran y se almacenan y difunden numerosas información que puede atentar contra la vida, ¿verdad?, privada de las personas y su integridad y su moral, pues causándole daños emocionales a ellos y sus familias. Por eso es muy importante que lo que nosotros publicamos, ¿verdad?, en las redes sociales, pues eso se almacena ahí, ¿verdad? Se almacena y cualquiera puede tomarla. Y si usted etiqueta a una persona y esa persona pues se molesta, lo denuncia, entonces vemos que también está incurriendo, está violentando lo que es la libertad, ¿verdad?, del estilo de vida de las personas. Entonces, esa es mi participación en esta clase. Pues señor Emma va a seguir, ¿verdad?, abonando a este bonito contenido y luego pues nos vamos a ver en Meet, ¿verdad?, en la sesión número 3. Así que cualquier inquietud o duda, pues igual aquí voy a estar en el chat, ¿verdad?, para darle continuidad a lo que es este tema. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias señor Vero, gracias por la participación, ¿verdad?, y la explicación que ya nos daba. Y pues sí, es muy importante, chicos, el hecho de sí expresarnos, pero también tenemos que pensar lo que expresamos, ¿verdad? Y de igual manera siempre respetando la opinión de los demás, ¿verdad? O el derecho de los demás de igual manera. Vamos a continuar. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos iguales a todos los seres humanos, sin discriminación alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Bien, algo bien importante y que hay que pues resaltarlo es que justamente como dijo señor Vero, ustedes pues ya tienen cierto conocimiento, ¿verdad?, respecto a qué son los derechos humanos. Y en este caso pues ha sido muy participativa la sesión del día de ayer y que estuvieron participando mucho y los felicito por eso, ¿verdad? Sus aportes pues bien acertados y eso pues decíamos que cada uno debemos de respetar, ¿verdad?, por el simple hecho de ser humano. Y también de que existía una única raza, la raza humana. Y teníamos que vernos sin discriminación alguna, ya sea del sexo, el origen de nación, ¿verdad?, o el color, ¿verdad?, religión, lengua, gustos políticos, etc. Y pues, si nosotros siempre vamos a dar nuestra opinión referente a algo, es bien importante que pensemos lo que vamos a decir. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de la libertad de opinión, ¿verdad? Libertad de pensamiento, pues con la libertad de expresión van de la mano. Mucho cuidado con respecto a lo que decimos, hablamos. ¿Por qué? Porque también tenemos que respetar los derechos de los demás. Y como ya decía señor Vero, ¿verdad?, todo puede ser sancionado si nosotros publicamos cosas inapropiadas o indebidas en las redes sociales, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Continuamos. La libertad de expresión y pensamiento es un principio que apoya la libertad de un individuo o una comunidad de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Pero como ya decíamos, para todo ello pues existen las leyes o las restricciones, como ya lo mencionó señor Vero, ¿verdad? Pues toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión. Y pues este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión, su creencia individual y colectivamente, ¿verdad? En público o en privado, etcétera. Y si nosotros decimos cuál es la diferencia entre libertad de expresión y libertad de pensamiento. Muy bien. Hay que hacer notar que la libertad de pensamiento, como el derecho a no ser perseguido ni molestado por virtud de lo que se piensa, tiene un carácter absoluto, ¿verdad? Y también el derecho de libre expresión comprende el derecho de recibir información sobre hechos y opiniones ajenas. Entonces, es importante, sí, y pues más adelante en un corto video que se les va a presentar también dentro de la clase, van a ver ustedes la diferencia entre lo que es libertad de expresión y de pensamiento, ya que no podemos decir que a ciencia cierta que es lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros podemos expresar cualquier cosa, incluso que no signifique absolutamente nada, pero si usted ya la libertad de pensamiento pues lo razona y justamente eso, lo que usted va a decir, entonces su libertad de expresión pues va a ser mucho más característica y acertada, ¿verdad? Pues la libertad de expresión es uno de los fundamentos, ¿verdad? Es esencial a la lucha para el respeto y la promoción de todos los derechos humanos. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo. Entonces es bien importante que nosotros pues nos expresemos y expresemos lo que sentimos, ¿verdad? Pero siempre tomando en cuenta las restricciones, como ya decía el señor Vero. También hacía referencia a los derechos a la libertad. Dentro de ellos tenemos tres, ¿verdad? Que comprende tres manifestaciones: la libertad individual, la libertad de circulación y la libertad del estilo de vida. Decíamos que la libertad individual pues es una de las libertades más que no puede ser cuestionada ni recortada, ¿verdad? Y es pues en este caso la ley prevé los casos en los que puede arrestarse o encarcelar a una persona, siempre y cuando, ¿verdad? Se dé su condena y se le esclarezca el caso, y pues no puede ser lo contrario de que sea encarcelado si se presume de inocencia, ¿verdad? Entonces debe ser juzgado y pues hasta cierto punto comprobado el delito. La libertad de circulación, pues acá el individuo, ¿verdad? El ser humano, pues tiene el derecho de circular, sí, se lo garantiza la ley. Y pues toda persona puede desplazarse libremente, ¿verdad? E instalarse en la comunidad que sea de su agrado o de su elección. Y circular libremente pues no podría hacerse sin respetar las leyes o las consignas de seguridad. Para eso también existen leyes de tránsito, ¿verdad? En las cuales pues usted también debe de respetar el derecho de la otra persona, ¿verdad? A circular. Entonces también todo va de la mano, debemos de respetar esas restricciones, esas leyes, para que se cumpla el derecho de todo ser humano de circular, ¿verdad? Y sabemos que sí, la libertad de circulación, pues, de tal manera, pues, tiene restricciones, ¿verdad? Acá tenemos que es un derecho básico de la democracia y uno de los derechos naturales del ser humano. La libertad de pensamiento y prensa están íntimamente ligados. A lo que decía o hacía razón, ¿verdad? De que nosotros debemos de pensar y analizar y criticar, sí, pero con fundamentos. Y acá tenemos algunas maneras de expresarnos, ¿verdad? Y libertad de expresión.
de pensamiento. Existen muchas maneras para expresar nuestros pensamientos o gustos al resto de las personas. Entre ellos, cabe destacar varios que nos rodean más a menudo, ¿verdad? Como la manera de vestir de diferentes grupos o personas, la música que escucha cada uno de ellos, ¿verdad? Los grafitis, caricaturas, cuadros que realizan, pues todos expresan sus pensamientos en ello, en el baile, las comunicaciones, la radio, periódicos, revistas y todas las redes sociales, ¿verdad? En el teatro también, las manifestaciones son para expresar nuestro pensamiento. Acá está lo que estábamos hablando de la circulación, ¿verdad? Dice que la libertad de circulación, pues también enunciado como libertad de movimiento, es un concepto de los derechos humanos, por el cual toda persona tiene derecho a moverse libremente, ya sea dentro de un país o de un país a otro, siempre y cuando se respeten las restricciones, pues nosotros no podemos entrar y salir de un país a otro si la ley así lo estipula también, ¿verdad? Como por ejemplo, algunos países usted necesita visa para poder entrar, ¿verdad? En otros usted entra y sale con el TUI. Entonces, esas son las restricciones de ley que tenemos que respetar. El derecho a la libertad de tránsito, pues acá nos dice que también la facultad del desplazamiento supone el derecho a la misma libertad de tránsito, ¿verdad? A través del uso de las vías de naturaleza pública, como por ejemplo las calles, pistas, puentes y avenidas, etc. Es lo que les mencionaba, que nosotros también debemos de respetar las leyes de tránsito, que van amarradas con lo que es la libre circulación, ¿verdad? Porque una persona que transita en vehículo sí tiene derecho a la circulación, ¿verdad? Pero también la persona que va a pie, que es un peatón, tiene derecho a lo que es la libre circulación. Por lo tanto, se necesitan leyes que establezcan, ¿verdad?, en qué momento vamos a hacer un cruce, por ejemplo, y para eso pues tenemos un oficial ahí en la imagen dando espacio para que pase un peatón. Estas aspiraciones personales responden a las necesidades que forman parte de la vida del ser humano. Entre algunas tenemos el trabajo, salud, alimentación y descanso. Si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, el derecho a la circulación, ¿verdad?, o libre tránsito, y no pudiéramos ir de un lugar a otro dentro de nuestro mismo país, por ejemplo, de un departamento a otro, de un municipio a otro, entonces habrían muchos empleos, por ejemplo, que se perderían. ¿Por qué? Porque la mayoría de empleados muchas veces vienen de otros departamentos a lo que es la capital, al centro, ¿verdad? Entonces todos esos trabajos se perderían. La salud, imagínense que usted no puede transitar, entonces necesita una atención más especializada y todos los hospitales especialistas están en San Salvador, digamos, del departamento de, por ejemplo, de La Paz, no podrían llegar. Entonces necesitamos la circulación. Respecto a la alimentación, usted se dirige de un lugar a otro, de un municipio a otro, para poder abastecer sus alimentos. Es necesario el circular y pues el descanso, ¿verdad? Ya que después del trabajo usted debe de igual manera desplazarse a su casa. Entonces necesitamos de ese descanso también. Por lo tanto, la libre circulación o libre tránsito es importante. Entonces, que lo veamos de todos los puntos de vista. Continuamos. El estilo, antes de hablar de lo que es el derecho de la asociación o libertad, vamos a hablar un poquito también sobre el estilo de vida. Que la Declaración de los Derechos del Hombre reconoce el derecho a que se le respete la vida privada y protección domiciliaria. Hoy en día, pues, nuevas tecnologías como videos, vigilancia, programas formativos, etcétera, registran y almacenan y difunden numerosa información, ¿verdad?, que puede atentar contra la vida privada de las personas y su integridad moral. Es muy importante que nosotros cuidemos eso cuando vamos a subir
un video, una fotografía a redes sociales y pues en ese video o en esa fotografía aparece otra persona. Es importante que contemos con el permiso de ella para poder publicarlo, porque lo estamos poniendo público, ¿verdad?, en las redes sociales. Entonces, ese estilo de vida debemos de respetarlo de cada quien. O que suben videos de su vida personal, de sus fiestas, etcétera, ¿verdad? Pues cada quien es libre de su estilo, ¿verdad? Y acá tenemos lo que es la libertad de reunión y asociación. Pero aquí ya entramos a lo que son las libertades de opinión y de expresión, ¿verdad? Que tenemos la libertad de opinión, que se prolonga la libertad de pensamiento, ya que toda persona pues tiene derecho de dar a conocer sus ideas por medio de discusión, ¿verdad?, que considere convenientes. Pueden ser redes sociales, como ya decíamos, libertad de pensamiento. Luego pues viene la libertad de reunión y asociación, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar con otras dice, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. En esto pues entra la formación de sindicatos, pueden ser en empresas, ¿verdad?, que tienen derecho a formar un sindicato para la defensa de sus mismos derechos e intereses, a obtener, ¿verdad?, un bien común, un bien para todos los empleados. Esto es con respecto a la asociación, ¿verdad?, que da lugar a los sindicatos y otras organizaciones de carácter político y social. La libertad de reuniones privadas o públicas, siempre y cuando pues no infrinjan o alteren el orden público. Muy bien, chicos, continuamos. ¿Qué es la libertad de asociación? Pues es un derecho de todas las personas para asociarse libremente, procurar fines colectivos de manera autónoma. Está protegido por pactos y convenios internacionales y por la Constitución, ¿verdad? También presenta la base de toda forma de organización ciudadana para participar y actuar en cualquier ámbito de la vida colectiva o pública, según reglas convenidas por sus propios miembros en beneficio de sí mismas, de una colectividad o de la sociedad en general. O sea que la libertad de asociación también nos permite formar organizaciones para poder participar, ¿verdad?, ya sea política o democráticamente de igual manera. También tenemos la siguiente, que es la libertad política. Es el derecho o la capacidad y habilidad de la libre determinación como expresión de la voluntad del individuo. Está estrictamente definida por el liberalismo clásico como la capacidad de actuar sin restricciones del gobierno, o más ampliamente definida como la capacidad de tener acceso a determinados recursos por parte del gobierno, sin limitación social, por el social liberalismo y la mayoría de las variantes del socialismo. O sea que, en pocas palabras, la libertad política y democrática otorga a todos los ciudadanos la posibilidad de participar en la vida política de su comunidad, ¿verdad? Puede participar para elegir a sus gobernantes, o puede participar también para ser elegido. Ahí tenemos una pequeña imagen donde dicen participación ciudadana y tengo derecho a participar. Así es, todos tenemos derecho a participar respecto a lo que es la política y la democracia, ¿verdad? Sabemos que también pues hay limitaciones y hay restricciones que ya están establecidas en la ley, y pues un ejemplo sería emitir sufragio. ¿Qué necesitamos nosotros para poder valer ese derecho? Pues ser mayores de edad. Si nosotros somos mayores de edad, podemos exigir nuestro derecho. Pues también que la legislación salvadoreña, pues todo ciudadano de El Salvador está protegido por la ley para expresar libremente su pensamiento, ¿verdad? Y el ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen,
censura ni coacción, ¿verdad? Se reconoce también el derecho de respuesta y esta libertad no exime al sujeto de responsabilidad cuando se atente contra la moral pública y el honor o la vida privada de otros ciudadanos. Es lo que nosotros también decíamos al inicio, ¿verdad? Que si nosotros tenemos derecho a expresarnos, sí, pero también la responsabilidad de no agredir ni atentar contra la moral de alguien más, ¿sí? Contra la vida privada de otros ciudadanos. Entonces, esta libertad de expresión ha mejorado a partir de los acuerdos de paz, como ya decía señor Vero, ¿verdad? Y desde entonces, pues el ejercicio del periodismo y la expresión de opinión por parte de los ciudadanos se han beneficiado con la abolición de la censura oficial. Entonces, es así como tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿verdad? Conocida como la UNESCO, y que es una de las agencias del sistema de las Naciones Unidas con el mandato de promover la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entre otras palabras, pues la agencia líder de promover, defender, monitorear y preconizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿verdad? Que es un derecho fundamental que tenemos. Bien, en nuestra región, cuestiones como la regulación de los medios en línea con los estándares internacionales, de los medios de protección y promoción, ¿verdad?, de los derechos humanos, los dividendos digitales, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado, chicos, con lo que nosotros pues comentamos en las redes sociales y que sea de beneficio o uso común sin ofender o denigrar lo que decimos la vida privada, ¿verdad?, de ninguna persona. Entonces, pues nada, hay que participar, hay que exigir nuestros derechos, pero también cumplamos con nuestros deberes. Muy bien, chicos, les dejo a continuación con un video como apoyo al contenido, ¿verdad? Espero lo disfruten, hay que prestarle mucha atención. Posteriormente viene el espacio de preguntas y respuestas, en la cual usted puede, pues, si tiene duda, preguntar, ¿verdad? A través del chat, los animo a que escriban ahí sus opiniones o preguntas si las tienen. Y también, pues, nos vemos en Meet después de la clase, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Para la expresión solo basta con saber hablar o saber escribir, pero para el pensamiento es necesario tener una cierta capacidad intelectual y cultivar la mente. Por eso la libertad de pensamiento es mucho más importante que la de expresión. Como dice una frase, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada. Si no se piensa, ¿acaso sería conveniente expresarse? Por supuesto que no. Ese es el error de la libertad de expresión, que no se considera el requisito previo de pensar. John Stuart Mill, que hizo un ensayo fundamental sobre la libertad, dijo claramente que la libertad de expresar y publicar las opiniones es prácticamente inseparable de la libertad de pensamiento. Si se considerara el pensamiento producto de la reflexión o la investigación antes de publicar algo, entonces la libertad de expresión por sí sola, sin pensamiento, dejaría de tener sentido. Por eso es muy atinada la frase de un escritor famoso que dice: sé que solo hay una libertad, la de pensamiento. Es claro que la libertad de expresión está de más, lo único importante es pensar. Y el que no piensa, o sea, el que no lee ni investiga, no tendría ningún derecho a decir algo. Con razón dijo Mao Zedong que quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Y por otro lado, el que piensa, el que investiga, se sobreentiende que tendría que expresar su pensamiento, porque es imposible separar la libertad de hablar y escribir de la libertad de pensamiento. Por desgracia, esta sociedad hace precisamente lo contrario. Incentiva y promueve la expresión de los que no piensan y limita o prohíbe que se expresen los que sí piensan.
Así abunda la opinión infundada y escasea el conocimiento fundado en el pensamiento. Muy claro fue Hipócrates: la sabiduría y la opinión son dos cosas distintas. Una produce conocimiento y la otra ignorancia. Si se relaciona, la libertad de pensamiento correspondería a la sabiduría y al conocimiento, y la libertad de expresión a la opinión y a la ignorancia. Por eso la libertad de expresión por sí sola, sin pensamiento, es sinónimo de ignorancia. Por otra parte, la comunicación de ideas u opiniones entre dos personas o en un grupo es otra cosa. Es obvio que cada uno tiene el derecho de hablar con sus amigos o con sus conocidos lo que le dé la gana, pero distinto es decir eso a todos, publicarlo para todos, lo cual, si no es producto del pensamiento serio, puede ser un daño para la sociedad. A eso se refería Humberto Eco cuando decía que las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en un bar. Porque esas cosas insustanciales que antes se limitaba a un grupo de conocidos, ahora con la famosa libertad de expresión, son accesibles y se ventilan al público. Y por eso se la exige tanto, como dice una frase de Søren Kierkegaard, que la gente pide libertad de expresión como una compensación por la libertad de pensamiento que rara vez usa. Así abunda la estupidez hoy más que nunca, en la calle, en la televisión, en las redes sociales, porque todo el mundo cree tener el derecho de publicar su intimidad y sus tonterías. Por otro lado está la prohibición o la limitación de la libertad de pensamiento. Se restringe el pensamiento serio y se evita la crítica dura. Se censuran las ideas opuestas a las convencionales, las que todos aceptan por buenas y normales, como si el hecho de que la mayoría crea en ellas las convirtiera en verdaderas. Una tontería sigue siendo una tontería aunque sea dicha por 50 millones de personas. El mundo actual necesita de la crítica y la discusión, pero con seriedad para cambiar. Y eso solo lo da la libertad de pensamiento y no la expresión sin pensamiento. La libertad de expresión sin pensamiento solo hace crecer la estupidez. De manera que la libertad de pensamiento a menudo significa crítica, cuestionamiento y oposición a lo establecido, que la mayoría cree. Es como una herejía, pero repito, con seriedad y con fundamento, pues no se trata de contradecir solo por discutir o por pelear, sino que hay que fundamentar. Porque si no hay esfuerzo mental, lectura e investigación, no es más que libertad de expresión, en este caso una expresión disfrazada de pensamiento. Hoy en día recibimos información por todos lados. Solo basta mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con teléfonos, cámaras, reproductores de música y todo tipo de aparatos que hacen nuestra vida más fácil. Sin embargo, ninguno de estos inventos tendría sentido sin algo aún más importante: ¡la libertad de expresión! Sin este derecho, nuestro mundo no habría evolucionado de la misma manera. Veamos cómo. Hace mucho tiempo, cuando no nos podíamos expresar libremente, la única voz válida era la del más fuerte, y cuando alguien decía algo que no le gustara a él, pues las consecuencias nunca eran buenas. Tuvieron que pasar muchos siglos para que nos diéramos cuenta de que el más fuerte no siempre es el más inteligente, y la mejor forma de garantizar que las ideas de los demás sean escuchadas fue por medio de este derecho fundamental. Gracias a esto, la humanidad pudo intercambiar libremente sus ideas y avanzar en prácticamente todos los campos. El derecho a expresarnos libremente tuvo tanto éxito que es por él que ahora vivimos rodeados de teléfonos, reproductores, publicaciones y cuanta cosa inunda nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema. Todavía hay unos pocos que creen más en la fuerza que en las ideas y atacan a quienes quieren contarles a los demás sus puntos de vista. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Mira, sin ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad, y sin prensa ni cosas de esas
Yo podría hacer libremente lo que quisiera y Raiden sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino a cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar.